Necesitamos acabar con esa coalición por la impunidad. Han hecho mucho daño, señora, mucho daño. Y no veo que esa decisión que usted tomó en julio del 2016, voy a gobernar desde el Congreso, que la ha perseguido durante todo este tiempo, finalmente la ha terminado realizando. Y usted gobierna desde el Congreso. Un candidato Nieto que está a mi izquierda, que dice que vino tarde porque estaba en la playa. No vengo de la playa, vivo en el sur de la ciudad todo el año. Ahora entiendo por qué le dicen mentiroso. Señor Nieto, qué buen mozo. Muchas gracias. Señor Nieto, el motivo de la tardanza. La maniobra de López Aliaga tomando con sus militantes de Renovación Popular. No. Es la maniobra de López Aliaga. ¿Pero qué pasa? La actitud antidemocrática de López Aliaga bloqueando carreteras. Con 3 elecciones y la experiencia que usted tiene, ya tiene que aprender a ser derrotada y que el 90% del país no la quiere. También le recuerdo que usted tiene 3 investigaciones activas por alas peruanas y por lavado de activos. Pero comprendo que eso no endurece su corazón, para eso tendría que tener corazón. Y yo no soy de izquierda y no soy de derecha, soy de centro, soy humanista. ¿Cuál es la propuesta más emblemática que considera de su plan de gobierno? Lo primero, lamentablemente, lo más necesario es derogar las leyes pro crimen, Mavila. Que todos estudiamos cuando éramos chicos. No seas mentiroso, no seas ociosa. Y a esos 88 congresistas a los que quieren llevar a repetir el plato, no sean ladrones. Hablar sobre 2 candidatos, les voy a pasar información sobre propuestas, si tienen antecedentes, tanto de Jorge Nieto como de Marisol, porque he visto mucha gente de que están diciendo de que yo voy a votar por él, como que son buenas opciones para que ustedes saquen sus conclusiones y vean y puedan decidir de manera informada por quién votar, o sea, puedan decidirse. Resumen del plan de gobierno del 2026 al 2031. El Partido del Buen Gobierno plantea una transformación profunda del Perú basada en la equidad social, la sostenibilidad ambiental, la inclusión territorial y un Estado fuerte y transparente. Su propuesta cambia crecimiento económico con derechos sociales, descentralización efectiva y transición ecológica. La visión al 2031. Crecimiento económico sostenido, mínimo 5% anual. Economía diversificada, formal e inclusiva. Menor pobreza y desigualdad territorial. Servicios públicos universales y de calidad. Estado moderno y descentralizado y libre de corrupción. Alta resiliencia frente al cambio climático. Ojito ahí, de eso del cambio climático, porque he visto a muchos candidatos, en especial al del tren chatarra, como decía Lescano, para Porky, de que pues no se fijan en el cambio climático. Aquí están los ejes estratégicos principales de la economía para el bienestar, el Estado y gobernabilidad, salud universal y educación de calidad. Para la economía, para el bienestar. En la economía está el crecimiento pues, económico sostenible y efectivo, diversificación productiva, agroindustria, energía, minería con un valor agregado, turismo, economía digital, estabilidad macroeconómica y disciplina fiscal, reducción de la informalidad laboral y empresarial, reforma tributaria progresiva, lucha contra la evasión y creación de impuestos ambientales, mejora del empleo y ampliación de la cobertura previsional. El Estado y gobernabilidad, modernización de la gestión pública, transparencia total del gasto y evaluación permanente de políticas, lucha frontal contra la corrupción, fortalecimiento de instituciones, descentralización funcional con planificación por macroregiones, reducción de anemia, desnutrición y enfermedades prevenibles. Tío Acuña, ¿cómo se quita la anemia? Producción nacional de medicamentos y uso de genéricos, eliminación de la corrupción en el sector salud, mandos de la corrupción. O sea, eliminación de la corrupción en el sector salud se refiere un poco a lo que es la negligencia que hay en muchos hospitales, pues, ¿no? Sobre todo cuando hubo el COVID, hubo muchísima negligencia, ningún hospital estaba preparado, todos los hospitales colapsaron, hubo muchos fallecidos y todo eso, pues, ¿no? Revalorización de la carrera docente, cierre de brechas de infraestructura y conectividad, educación intercultural, científica y con enfoque territorial. Aquí se refiere más en la parte de educación, pues, a arreglar los colegios, o sea, todo lo que es la infraestructura, pero también la educación y un mejor salario para los profesores. Seguridad ciudadana y justicia, derogación de leyes que favorecen el crimen organizado, prevención del delito con enfoque en jóvenes, fortalecimiento de la política, gobiernos locales y uso de tecnología, reforma integral del sistema de justicia para hacerlo eficiente y confiable. Transición energética, ambiente y territorio, impulso a energías limpias y economía circular, eliminación progresiva de subsidios a combustibles fósiles, protección de la Amazonía y gestión de riesgos climáticos, desarrollo sostenible de minería y actividades extractivas. Inclusión social, género y juventudes, reducción de desigualdades sociales y territoriales, políticas específicas para mujeres, juventudes y pueblos indígenas, empleo decente, igualdad de oportunidades y protección social, desarrollo de cooperaciones y economías locales,
El enfoque del plan, el documento destaca por uso de metas, indicadores y mecanismos de seguimiento, enfoque territorial, intercultural y de derechos humanos, articulación entre crecimiento económico, justicia social y sostenibilidad ambiental. Bueno, y también aquí lo que faltó muy importante, pero que sí está en el plan de gobierno de Jorge Nieto, solo que acá lo he sacado resumido, para que no se haga tan largo el video. Y lo que sí Jorge Nieto ha expresado, he visto las entrevistas en donde dice de que el abortar para una mujer no es algo fácil, o no es una decisión fácil de que, ya voy a abortar o algo así, ¿no? Sino de que él está de acuerdo con el cuerpo de la mujer y cómo la mujer decida por su cuerpo y cómo se debe respetar esa opinión y que él la respeta. Y eso me agradó porque, o sea, yo sí estoy muy en desacuerdo de que pues niñas que han sido abusadas, que siguen siendo niñas, se les obligue a dar a luz, como el video anterior que hice de un partido político en donde ya lideran ya parte del Congreso y hacen ese tipo de actos así, esos congresistas y de ese partido. Entonces, punto a favor de Jorge Nieto, ha sido muy coherente, ha dado fundamento sobre ese tema del aborto y también me ha gustado que hable sobre, también habló sobre la comunidad LGBT, que a muchos tal vez no les puede importar y voy a decir, ay, pero ¿qué importa? Que sí también apoya a la comunidad LGBT. Ahorita viene la propuesta de Primero la Gente de Marisol. Bueno, lo que propone es un modelo de desarrollo centrado en las personas, con el énfasis en la justicia social, el fortalecimiento del Estado, la centralización real y la recuperación de la confianza en la política. Su enfoque combina crecimiento económico con derechos sociales, institucionalidad democrática y lucha contra la corrupción. Ejes principales de la propuesta: economía al servicio de las personas, crecimiento económico sostenible con enfoque social, impulso a la pequeña y mediana empresa, cooperativas y económicas locales, reducción de la informalidad laboral, política tributaria progresiva y combate a la evasión fiscal, promoción de inversión privada responsable con regulación estatal, desarrollo productivo con enfoque territorial y regional, Estado fuerte, honesto y descentralizado, reforma integral del Estado para hacerlo eficiente y cercano a la ciudadanía, lucha frontal contra la corrupción y eliminación de la impunidad, fortalecimiento de gobiernos regionales y locales con mayor capacidad técnica, transparencia en el uso de recursos públicos y control ciudadano, profesionalismo del servicio civil, salud y educación como derechos fundamentales. En la salud, el sistema de salud público universal integrado y gratuito. Fortalecimiento del primer nivel de atención, acceso oportuno a medicamentos y servicios especializados, atención prioritaria a poblaciones vulnerables. O sea, aquí en la parte de salud se busca que haya atención gratuita para las personas de escasos recursos, que la atención sea de primer nivel. Aparte de negligencia y clasismo, lo que acá hay en el Perú, en las clínicas, en los hospitales, en los centros médicos, es de que, bueno, mayormente cuando es, acá se le dice la posta, cuando es gratuito, pues no hay atención, hay una mala atención, te atienden al último o no te llegan a atender, tienes que pagar para una clínica y las clínicas están caras, entonces mayormente la gente nada más que tiene plata acá se puede salvar. En educación, educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles. Con esto se está refiriendo prácticamente como a lo mismo de la salud, se está centrando hasta ahora, Marisol, en las personas pobres, por así decir. Ella propone una educación también de primer nivel para personas de escasos recursos, para niños y adolescentes de escasos recursos. Acá por lo que veo en educación, Marisol tiene la propuesta muy parecida en la parte de educación. En la de salud también un poco, pero sobre todo en la parte de educación es casi igual lo que están proponiendo. O sea, están proponiendo educación para todos. Educación para personas así como es decir, los que tienen plata, pueden tener educación en colegios, quieren abrir más colegios, por así decir, gratuitos para zonas rurales, en el trabajo digno y protección social, promoción del empleo formal y con derechos, salarios justos y protección frente a precarización laboral, ampliación de la seguridad social y pensiones, políticas activas de empleo para jóvenes y mujeres. En lo laboral se está centrando en que el trabajo sea igualitario, tanto de hombre para mujer, o sea, eso. Seguridad ciudadana y justicia. Enfoque preventivo del delito, no solo represivo. Reforma del sistema de justicia para hacerlo rápido y confiable. Coordinación entre Estado, comunidades y gobiernos locales. Defensa de los derechos humanos y el debido proceso. O sea, aquí en la parte de seguridad ciudadana y justicia se está hablando de que va a ser más rápido, de que el proceso de denuncias va a ser más rápido, va a ser más confiable, va a ser más efectivo, porque hay muchas denuncias que no pueden procesarse rápido o quedan archivadas.
Igualdad, género y derechos humanos. Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Políticas contra la violencia de género. Inclusión de pueblos indígenas, personas con discapacidad y diversidad. Participación ciudadana y fortalecimiento de la democracia. Bueno, aquí esta propuesta habla sobre la igualdad de oportunidades, tanto hombres para mujeres, y también está hablando sobre los pueblos indígenas y personas con discapacidad y diversidades. A todos, a pueblos indígenas, a personas con discapacidad, a, por así decir, una minoría que sea incluida, la inclusión a minorías. Por aquí acá dice y diversidades, o sea, pueblos indígenas, personas con discapacidad, etc. Participación ciudadana y fortalecimiento de la democracia. Ahora sigue ambiente, territorio. Vamos con el ámbito de ambiente, territorio y sostenibilidad. Desarrollo sostenible con protección del medio ambiente, ordenamiento territorial y defensa de recursos naturales, transición hacia energías limpias, adaptación al cambio climático con enfoque comunitario. Aquí también se está centrando en esa es la parte de ambiente, territorio y sostenibilidad. El enfoque general del plan de Primero la Gente es priorizar derechos sociales antes que solo indicadores económicos. Defender un Estado activo, democrático y descentralizado. Apostar por la inclusión social, el trabajo digno y la transparencia. Bueno, en conclusión, aquí he sacado un cuadro comparativo de los planes de gobierno de ambos partidos. Del Partido del Buen Gobierno, el enfoque general se centra en el desarrollo económico con planificación técnica sostenible y metas medibles. Y en Primero la Gente es el desarrollo centrado en las personas, derechos sociales y justicia social. Modelo económico en el Partido del Buen Gobierno. Economía social de mercado con fuerte rol del Estado en regulación y planificación. Primero la Gente, economía al servicio de la gente, impulso a el MIPE. Jorge Nieto en el crecimiento económico lo que quiere es priorizar el crecimiento sostenible como con el 5% anual, y en Primero la Gente, o sea, Marisol, lo que propone en el crecimiento económico, ella prioriza el crecimiento, pero con una distribución económica de manera igualitaria. Prioriza también que se reduzca el crecimiento económico desigual. Bueno, sobre el Estado, Jorge Nieto propone que es Estado moderno, eficiente, planificador y evaluador de políticas públicas. Marisol, Estado fuerte, honesto, cercano a la ciudadanía y descentralizado. En descentralización, Jorge Nieto propone descentralización funcional con macroregiones y articulación técnica, y Marisol descentralización política y administrativa con mayor poder regional y local. En la parte de salud, Jorge Nieto propone que el sistema universal integrado con énfasis en eficiencia y gestión pública, o sea, un sistema integrado con una buena gestión pública, por así decir, que sea eficaz. Y Marisol, salud pública con derecho igualitario y gratuito para priorizar a las personas vulnerables. En educación, Jorge propone enfoque en capital humano, ciencia, tecnología e innovación. O sea, Jorge Nieto en la educación lo que quiere es innovar. Marisol en educación propone educación pública gratuita, intercultural y con revalorización docente. Revalorar a los profesores y que sea una educación igualitaria. Casi todo lo que está diciendo sí, es buscando la igualdad de culturas. Por acá, por ejemplo, dice educación pública que sea gratuita e intercultural. El Partido del Buen Gobierno en trabajo y empleo es mejora del empleo formal y ampliación del sistema previsional. Lo que propone Marisol en Primero la Gente, trabajo digno, salarios justos y ampliación de derechos laborales. O sea, lo que busca Marisol es, en general, los derechos laborales. No solamente puede ser acoso en el trabajo, por así decir, sino, o salarios justos, por así decir, que no haya salario desigual, sino que también busca incluir a personas con discapacidad, que sea un salario y un trabajo digno, por así decir, de pago, no que sea un salario desigual. No confundirse, no hay que confundirse igualdad con, por ejemplo, igualdad de género o igualdad, o como que para las mujeres, no, o sea, ella se refiere a igualdad en todos aspectos, igualdad intercultural, igualdad de todo se refiere. No solamente igualdad de, por ejemplo, personas con discapacidad, que tengan un buen salario, cosas así. O sea, en general, ella se refiere a esa igualdad. En ambiente, lo que propone Buen Gobierno es transición ecológica, energías limpias y resiliencia climática. Transición ecológica, energías limpias y resiliencia climática. Lo que propone acá, Primero la Gente, Marisol, protección ambiental, ordenamiento territorial y transición energética.
Lucha contra la corrupción, del buen gobierno, transparencia, control del gasto y fortalecimiento institucional. Primero la gente, lucha frontal contra la corrupción y eliminación de la impunidad. Enfoque social, buen gobierno, reducción de pobreza y desigualdad mediante políticas económicas estructurales. Primero la gente, inclusión social, igualdad de género, derechos humanos y participación ciudadana. Aquí hay que hacer una diferencia clave. El Partido del Buen Gobierno prioriza la planificación técnica y el crecimiento económico sostenible como base del bienestar social. Y primero la gente prioriza los derechos sociales y la justicia como eje central de desarrollo. Ya dado las propuestas y resumido un poco más, ahora lo que voy a ver es el tema de las polémicas, las noticias y todo lo que se ha dicho de ambos partidos. Y luego de eso voy a ver los antecedentes de cada uno. Así que aquí viene lo bueno. Bueno, lo malo. Bueno, aquí vamos con las noticias y todas las polémicas que hay, en donde está pues metido, por así decir, el Partido del Buen Gobierno de Jorge Nieto. Y lo que encontré es una noticia que subió Infobae, en donde una investigación del programa Punto Final reveló graves antecedentes de varios candidatos al Congreso del 2026 de partidos como Fuerza Popular y el Buen Gobierno, incluyendo videos con armas, denuncias por amenazas de muerte, hurtos y requisitorias vigentes que no fueron filtrados por las agrupaciones. El caso más cuestionado es el de Rolando Cueva García, candidato de Buen Gobierno, partido liderado por Jorge Nieto Montesinos. Se difundieron videos donde aparece apuñando y disparando un arma, además de imágenes consumiendo alcohol en un vehículo en movimiento. Cueva es gerente de una empresa que facturó más de 2.5 millones al Estado, principalmente con la Universidad Nacional de Ingeniería. En 2023, un exalumno lo denunció por amenazas de muerte para que dejara de investigar esos contratos. Cueva respondió que el arma era un encendedor y que el video era una broma antigua y negó participación en las amenazas. Aquí les voy a poner el video del polémico candidato que ha estado amenazando de muerte y usando armas y que dice que de broma ha sido. Las imágenes hablan por sí solas. Según nuestros informantes, él mismo subió estos videos a sus redes sociales hace unos años. Nada de esto les estaríamos contando si no fuera por este detalle que lo cambia todo. Rolando Cueva quiere ser uno de los 130 diputados del próximo Congreso de la República. Así como lo escucha, es candidato con el número 21 en la lista para diputados por Lima Metropolitana del Partido del Buen Gobierno, liderado por Jorge Nieto Montesinos. Esta es su hoja de vida. Rolando Cueva aquí se presenta como gerente de Promeyers Energy SAC, pero no dice cuánto ha facturado con el Estado. La cifra revisada por nosotros es más de 2,5 millones de soles en contratos y órdenes de compra con entidades públicas. De ese total, 1.783.000 soles provienen de una sola institución, la Universidad Nacional de Ingeniería, la misma casa de estudios donde Cueva fue alumno y miembro del consejo directivo, la misma casa de estudios donde otro exalumno de la UNI lo denunció por amenazas de muerte. En julio del 2023, un exalumno de la UNI denunció ante la policía que Rolando Cueva y un grupo de sus amigos lo abordaron en los pasillos de la Facultad de Ingeniería Mecánica. El mensaje fue directo: dejar de investigar los contratos de Promeyers con la universidad o él y su familia iban a pagar las consecuencias. El exalumno tomó la amenaza en serio precisamente por las imágenes que Cueva había publicado en las redes sociales, las mismas imágenes que ustedes acaban de ver en este reportaje. Pero los antecedentes de Cueva no terminan allí. En el 2018 ocasionó un choque por manejar ebrio, según la policía. Se revisaron 193 candidatos encontrando múltiples casos de agresión, amenazas y comportamientos peligrosos, muchos de los cuales contrastan con la imagen pública que proyectan en campaña. Entre los casos destacados figuran Rolando Cueva García, del Partido Buen Gobierno. Afronta el caso más grave del que ya se vincula con las amenazas de muerte que les acabo de enseñar, con una denuncia de un estudiante por amenazas y exhibición de armas en redes sociales. Además, ostenta otras conductas imprudentes como conducir sin licencia y aparentemente estado de ebriedad. Asimismo, evita dar declaraciones y concentra fuertes cuestionamientos. Y bueno, y otro caso criticable es el de Martín Ford de Avanza País, otro de Vicente Apaza de Perú Primero, Miguel Ángel de Fuerza Popular. Bueno, esos son pues de otros partidos, pero aquí en el video de hoy nos estamos centrando en todo lo que lleva a cabo el Partido de Buen Gobierno y el de Primero la Gente. Y bueno, aquí hay otra noticia que encontré de Jorge Nieto, otra noticia que lo subió Willax, que dice: Jorge Nieto responde por caso Chalinas Verdes, incremento de patrimonio y sentenciados de su partido. Es una estupidez, dice.
Eso es lo que ha dicho Jorge. El candidato presidencial se molestó cuando la periodista de Contracorriente le consultó las asesorías que le brindó a Nora Bonifaz Carmona, candidata de Somos Perú en el 2014. Enfrenta cuestionamientos por el incremento de su patrimonio inmobiliario, la omisión de bienes en sus declaraciones juradas y una investigación fiscal por presunto lavado de activos. El candidato presidencial Jorge Nieto, líder del partido Buen Gobierno, enfrenta cuestionamientos por el incremento de su patrimonio inmobiliario, la omisión de bienes en sus declaraciones juradas y una investigación fiscal por presunto lavado de activos vinculada al caso Las Charinas Verdes, en que él también está implicada la exalcaldesa Susana Villarán. La Fiscalía investiga la presunta recepción de más de $120,000 de la constructora OAS, lo que Nieto niega, alegando que no existe pruebas ni instrucciones de pago a su favor. También se le cuestiona por asesorías políticas supuestamente cobradas fuera de canales oficiales, acusaciones que califica como falsas. Además, el entorno político del partido genera polémica debido a que al menos 5 candidatos del Buen Gobierno cuentan con sentencias judiciales vigentes, incluyendo delitos como usurpación, asalto, delitos contra el patrimonio y malversación de fondos. Nieto reconoció conocer estos antecedentes y los justificó señalando que la información fue declarada ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y acá hay otra noticia donde Jorge Nieto es el dueño de una lujosa casa de playa en Punta Hermosa. En un mismo año incrementó su patrimonio en 4 millones. La campaña presidencial de Jorge Nieto se ve marcada por interrogantes sobre su patrimonio inmobiliario y financiero. El exministro de Cultura y Defensa, hoy aspirante a llegar a Palacio de Gobierno, registra una propiedad en la playa Caballeros, ubicada en el exclusivo balneario de Punta Hermosa, al sur de Lima. Este inmueble no es una edificación común, pues el candidato es propietario de 2 lotes frente al mar, en una de las zonas con mayor valorización del litoral peruano. De acuerdo con la información registral, estos terrenos se encuentran en la primera fila de la playa, donde los precios pueden superar hasta $1.000.000. La controversia surge al analizar las declaraciones juradas de bienes y rentas que Nieto presentó en su calidad de funcionario político durante el año 2016. Los documentos revelan que su economía mejoró en un abrir y cerrar de ojos. Al inicio del año 2016, mientras ocupaba la cartera de Cultura, el patrimonio declarado por Jorge Nieto ascendía a 1.733.297 soles. Sin embargo, al cierre del mismo año fiscal, ya como ministro de Defensa, la cifra escaló a 5.420.000 soles. Este incremento de casi 4 millones de soles en menos de 12 meses ha generado cuestionamientos sobre el origen de sus fondos. Además, registros adicionales de su postulación al Parlamento en el 2021 por Victoria Nacional muestran que su prosperidad económica continuó más en ascenso. En dicha declaración se identificaron 2 casos de playa adicionales, lo que refuerza las dudas sobre la procedencia de su capital. Bueno, eso sería, por así decir, lo más importante en lo que se ha visto envuelto el Partido del Buen Gobierno, que lo lidera pues Jorge Nieto, y las noticias. Recuerden que yo estoy buscando informar, por así decir, para que se decidan por quién votar. Hay muchos malos candidatos, sí, pero ahorita voy a mencionar a candidatos en general de diferentes partidos que tienen expedientes abiertos. 1. Renovación Popular. Candidato Rafael López Aliaga. Problema: no declaró ser socio fundador con una acción en Perú, desarrollos inmobiliarios, estado del proceso, informe de fiscalización. Partido Patriótico del Perú. Candidato Elber Caler Gutiérrez. Problema: no declaró ser socio fundador y tener acciones en 4 empresas que figuran en estado activo, estado del proceso, informe de fiscalización. 3. Primero la gente. Candidata María Soledad Pérez Tello. Problema: no declaró una sentencia laboral firme en su contra que le ordena pagar una deuda de 746,23 soles a una AFP. Profuturo. Estado del proceso, inicio del procedimiento sancionador. Partido País para Todos, candidato Carlos Álvarez Loaiza. Problema: declaró como suyo un vehículo valorizado en 102.000, pero el registro indica que pertenece a la empresa Alda Producciones y Eventos, donde figura como socio y que no fue consignada. Estado del proceso, inicio del procedimiento sancionador. Partido político PRIN, candidato Walter Chirinos Purizaga. Problema: no declaró ser socio fundador con 4.000 acciones en la empresa ARM al servicio, estado del proceso, inicio del procedimiento sancionador. Partido Patriótico del Perú, candidato Elber Caler Gutiérrez. Problema: no declaró una sentencia civil firme en su contra que le ordena pagar una deuda de 84.000 soles. Estado del proceso, descargos presentados. Ahora Nación, candidato Alfonso López Chao. Problema: no declaró participación como socio fundador con 100 acciones en Centro Médico, Gestión y Salud. Estado del proceso, descargos presentados. Fe en el Perú, candidato Álvaro Paz de la Barra. Problema: no declaró ser socio fundador y tener miles de acciones en otras 7 empresas registradas como activas. Estado del proceso, descargos presentados. Partido Aprista Peruano, candidato Enrique Valderrama. Problema: no declaró ser socio fundador con 1.000 acciones en las empresas Secasi.
Estado del proceso, descargos presentados. Partido del Buen Gobierno, candidato Jorge Nieto. Problema, no declaró ser socio y poseer 2.700 acciones en el Instituto Internacional para la Cultura Democrática. Estado del proceso, descargos presentados. Partido Demócrata Unido Perú, candidato Charlie Carrasco Salazar. Problema, no declaró ser socio fundador con 5.000 acciones en la empresa Grupo Grupo CJR, Estado del proceso, descargos presentados. Partido Democrático Federal, candidato Armando Mace Fernández. Problema, declaró tener acciones en la empresa Dispensa, pero los registros públicos indican que no figura como accionista, sino como gerente de dicha empresa desde el 2011. Estado del proceso, descargos presentados. Partido Político Perú Primero, candidato Mario Vizcarra Cornejo. Problema, declaró tener acciones en la empresa Vizcarra cuando el nombre oficial y correcto registrado es CIM Vizcarra. Estado del proceso, descargos presentados. Perú Moderno, candidato Carlos Jaico Carranza. Problema, no declaró ser socio y tener participaciones en 3 empresas de consultoría jurídica y abogados que figuran activas a su nombre. Estado del proceso, descargos presentados. Salvemos al Perú, candidato Antonio Ortiz Villano. Problema, no declaró tener 3.000 acciones propias en Advanced Development Company, que se ve como que extranjera, y 12.000 acciones de su esposa en CIA, importadora de rodamientos. Estado del proceso, descargos presentados. Un camino diferente, candidato Rosario del Pilar Fernández Bazán. Problema, no declaró en el sistema digital una sentencia civil en su contra que le ordena pagar una deuda de 268.000 soles. Estado del proceso, descargos presentados. Caso archivado. El organismo archivó el expediente de la candidata Keiko Fujimori del Partido Fuerza Popular relacionado con la omisión de presas en su declaración tras verificarse la corrección voluntaria de la información, por lo que se dispuso únicamente una anotación marginal en su hoja de vida. Cabe resaltar que estos procesos no afectan la permanencia de los candidatos en la contienda, pero buscan garantizar que la información patrimonial y judicial publicada en las hojas de vida sea completa y transparente para los ciudadanos. Lo que ha pasado en estas elecciones ha sido que han abierto expedientes a 15 candidatos presidenciales por su hoja de vida. Y dice que estos candidatos cuestionados podrían recibir multas de hasta 55.000 soles. Bueno, en los partidos con más candidatos sentenciados. Aquí es un análisis que ha hecho RPP, que organizaciones políticas concentran más candidaturas con sentencias penales firmes según las hojas de vida declaradas. Los resultados son los siguientes. A ver, por ahora solamente vamos a buscar si aparece el partido de Jorge Nieto de Buen Gobierno o el de Marisol de Primero la Gente. Aquí aparece que el Partido del Buen Gobierno hay 6 candidatos con sentencias penales. No aparece Primero la Gente, o sea, me aparece aquí la cantidad de candidatos del partido, de un partido que han sido sentenciados, que han tenido sentencias penales. Pero no me parece me parecen un montón de partidos, de todos los que he mencionado. Tienen algún candidato dentro de esos partidos que tienen sentencias penales. Y bueno, no encontré el de Primero la Gente. Ahí hay un punto a favor. Y bueno, los partidos con menos candidatos con sentencias penales es el del Partido Morado, Salvemos al Perú, Ciudadanos por el Perú, Partido Patriótico del Perú, Partido Ciscreo y Perú Acción. No hay ningún candidato con sentencia penal del partido de Marisol. Y eso que acá el titular de RPP dice que 252 candidatos con condenas, desde corrupción, violencia familiar hasta hurto. Bueno, vamos a ver el perfil de Marisol, la candidata presidencial de Primero la Gente. Bueno, ella ya ha estado como ministra de Justicia y Derechos de Pedro Pablo Kuczynski. Aquí por fin encontré algo. Sin embargo, su partido actual enfrenta una controversia por las acusaciones a Miguel del Castillo, quien renunció como candidato a la Cámara de Diputados por Primero la Gente por supuestamente haber direccionado 464.000 de dinero de la granja electoral a su ex canal Nativa. Ante esto, Marisol Pérez Tello señaló que han evaluado la expulsión del Castillo, pero ella ha descartado renunciar a su candidatura, así seguirá tentando el sillón presidencial. El tema del que todos están hablando ahorita, ¿no? Que tú me imagino que lo sabrás, que es el tema de Miguel del Castillo, este manejo irregular de la franja electoral. ¿Cómo siente que lo han llevado en la interna de Primero la Gente? Pues yo creo que muy bien. De hecho, el tema lo pusimos sobre la mesa nosotros. De hecho, estaba también en ese evento gente que maneja medios y en Tejiendo Ciudadanía. Hicimos una denuncia que pensamos que iba, la verdad, a tener mucho más impacto en ese momento. Denunciamos el hecho, no con nombres, pero dijimos, oye, hay un problema con la franja, un problema poco claro de cómo hay medios que han accedido a ella, cómo se ha determinado el costo de un programa que no necesariamente tiene audiencia, cómo se ha tomado decisiones del partido que no pueden identificar quién finalmente llena el documento, cómo es que no puedes devolver la plata si te das cuenta que has sido sorprendido. Y creemos que esto no puede pasar, más allá de las investigaciones que se tengan que hacer en cada caso en particular con manejos que no resisten ningún análisis de razonabilidad. Al día siguiente, nosotros ya habíamos, ese día 29, estábamos esperando poder descifrar claridad, que es súper complicado entender la asignación, pero lo logramos hacer y sacamos una cita el viernes en OMPE.
y ya, digamos, fue evidente lo que había pasado y decidimos renunciar a la franja. La película en corto es que el señor del Castillo ya no es candidato, ni tampoco otra persona que estaba vinculada al medio, que el señor ya no tiene ningún cargo partidario, está de licencia hasta el 12 de abril, hasta el 13, con lo cual tampoco puede ser candidato a Lima, porque esas son las reglas electorales, y que hay un proceso ya en el CEN y esperemos que se constituya pronto ética para que ya resuelva desde el punto de vista de legítima defensa y demás lo que corresponda. Nosotros hemos calificado este hecho todos, el equipo político, donde hay 3 miembros del CEN, como un problema ético-político que por lo menos supone un problema de parámetros claros. Nosotros dimos indicaciones muy claras, no de medios, sino de cuál debía ser el concepto, mucha presencia regional, a nivel nacional, que pudiéramos estar en programas vistos de todo tipo, pero jamás pensamos que iba a haber un direccionamiento hacia un medio vinculado a una persona del partido, y eso tiene para nosotros claramente un conflicto de intereses. Hemos actuado en consecuencia. No vamos a usar la franja que se dispuso en esos medios, que es casi el 30% de lo que nos corresponde. Estamos haciendo todas las gestiones en OMPE para que eso vuelva al Estado, justificando que no es un hecho casual, es un capricho, sino que hay una acción no autorizada por el partido. Estamos firmando todos los candidatos de la plancha y las autoridades máximas del partido, así que esperamos que eso se resuelva. Y en lo demás, esperamos que las investigaciones que correspondan de la prensa o de las autoridades determine que esto no sirve como está asignado y que en todo caso se replantee para las elecciones municipales y regionales. La candidata presidencial de Primero la Gente, Marisol, no consiga sentencias en su hoja de vida. Por el lado de su patrimonio, eso es lo que detalló, que no recibe pago por planillas, sujeto a rentas de 5ª categoría, pero en el sector privado sí declaró una renta por ejercicio individual de profesión, oficio u otras tareas con rentas de 4ª categoría. Total de ingresos anuales: 4.500.000 soles. Esto es una renta brutal anual por ejercicio individual en el sector privado. Bienes inmuebles: 3 bienes inmuebles declarados por un valor total de 1.752.000 en el predio de Santiago de Surco. Bienes muebles, vehículos: 4 vehículos declarados, titular de participaciones en 5 personas jurídicas, todas por sociedad conyugal. La han querido funar también por este tema de que hay fotos de ella con Keiko, y por eso la han querido funar, pero bueno, acá voy a poner el video de lo que declaró ante ese tema, porque había personas que decían, ay, pero de que tú eres como que aliado de Fuerza Popular, de Keiko y cosas así, pero ella ya declaró todo ese tema, y bueno, no sé ustedes qué opinan sobre esto que ha declarado. Bueno, usted está ahorita como candidata presidencial de esta agrupación llamada Primero la Gente, y no le está yendo muy bien en las encuestas. No. Y últimamente, pues casi todas las entrevistas que he visto de usted, en todas les hablan de 2 temas. Primero, estos cuestionamientos sobre la franja, sobre las firmas, sobre Nativa, sí, las últimas. Y también de otro tema que me imagino, también le preguntan, bueno, he visto casi todas, no casi todas, pero en muchas entrevistas le preguntan sobre Keiko Fujimori. Horroroso. Nuevamente, lo que dije hace unos días, yo entendería que una persona vote por Keiko Fujimori en el 2021 por miedo, por temor, por desinformación, porque de repente pues no está muy involucrada en temas políticos y no sabe mucho. Y también entendería, para mí sería perfectamente válido que esa persona se avergüence. Que lo haga escondiéndose, que lo haga diciendo, no, yo no sé, ahí sí voté, pero no me acuerdo, cuando en realidad votó por Keiko. Creo que eso sería lo más saludable. Pero en su caso en particular, usted hizo campaña, usted pidió que se vote por ella, usted forma parte de esta actividad proselitista en la que aparece con la famosa camiseta del Perú. Ahí te mandé la imagen en caso quieras ponerlo, Beto. Yo sé que usted ha dicho que se arrepiente, pero mi pregunta es, ¿por qué? ¿Qué era lo que tanto le disgustaba, no le convencía, la atemorizaba de la candidatura de Pedro Castillo? Muchas gracias por la pregunta. Mira, yo creo que de mi vida política hay pocas cosas de las cuales arrepentirse es un verbo que te permite corregir, ¿no? Acá no hay forma de arreglar eso. Náusea probablemente sea una descripción de la sensación y vergüenza, pero es un hecho concreto. ¿Qué la llevó? ¿Qué me llevó? Yo había sido ministra con Pedro Castillo, con Becerril liderando la marcha huelga del magisterio, sí. No es que fue un actor que lo vio del frente. Yo estaba de ministra de Justicia intentando soportar, digamos, todo lo que esto significó, ¿no? Sí, claro. Fue terrible. Fueron 3 meses de para sin que le importara nada, ni los niños, ni todo lo que estaba pasando alrededor. Yo participé de todos los esfuerzos que hicimos para darle lo que le corresponde al magisterio, porque yo ahora tengo una alianza con el SUTE, de hecho, ahora me voy para allá, lo que le corresponde en términos de pensiones dignas, dignidad en la vejez, pagar la deuda social, que es un derecho, y sueldos que proporcionalmente lleguen a un nivel de vida para que los profesores hagan lo que tienen que hacer, que es formar el futuro. Pero lo que él hizo no fue defender los derechos de los trabajadores del sector magisterio. Yo estaba ahí. Le ofrecimos todo lo que te puedes imaginar dentro de lo que se podía, mucho mejor de lo que al final se logró. Pero entre él y Becerril, lo mismo, no había manera. Él decía sí, y a la media hora incendiaba la pradera. Entonces no es que a mí me dio miedo. A mí el miedo no me tira para atrás. El miedo me... O sea, como el toro, ¿no? O sea, yo me pude haber ido del país, pero yo soy un actor político, Victoria. Asumo mis errores y mis aciertos. Y asumo también el desprecio de personas que como tú y como gente con la que yo trabajo todavía me dicen, ¿qué te pasa? O sea, tú defiendes la bandera de los derechos humanos y la voy a defender toda mi vida.
Cuando ella pasa segunda vuelta, y yo además no postulo a nada ese año, Sí, claro. ni el año anterior con García, porque ya las decisiones que el partido tomaba estaban en esta lógica de que se pasan, el PPC no logra inscribir sus candidatos a Lima, por eso la pelea que yo ahora he hecho en el Jurado Nacional de Elecciones tiene que ver con ese recuerdo. Y le digo a Alberto, renuncia, Alberto, porque le vas a quitar un porcentaje de nuestro sector que va a impedir una barbaridad en el país. Y no le dio la gata, y estaba furiosa con el partido. Eso sería todo, eso sería, el video sí es un poco largo, pero voy a tratar de recordar lo más corto posible. Y bueno, eso sería todo, tanto las propuestas de cada uno como las, por así decir, los red flags de los dos partidos. El Partido del Buen Gobierno de Jorge Nieto, el problema ha sido no declaró ser socio y poseer 2.700 acciones en el Instituto Internacional para la Cultura Democrática. Estado el proceso de descargos presentados. Bueno, eso sería todo por hoy. ¿Qué les pareció mi video? Ya que ustedes saben las propuestas y todo lo demás, las investigaciones que ha habido entre ambos, las noticias sobre cada partido. ¿Ustedes qué opinan? Yo acá no quiero funar a nadie, solamente les estoy dando información para que ustedes piensen bien y sepan por quién votar o cuál es una buena elección. Eso sería todo. Chao.